suave. Y al final levantamos la punta, retocamos, que esa es la primera desventaja, ¿no? Como no tiene el pelo tan largo, no carga suficiente pintura, entonces al final se va a quedar sin pintura. Yo lo he hecho más grande esta guía para que puedan verlo bien, pero ustedes háganlo de 7 centímetros más o menos. Ya. Profesor, estos son los ejercicios de letra. ¿Perdón? Este es un ejercicio de letra. Así es. Ahí. Vamos a practicar. Vea la diferencia con el otro pincel. Hasta el final distribuye la pintura de manera uniforme, ¿no? Como les expliqué en la presentación, básicamente son 3 tipos de movimientos rectos. ¿Qué tamaño es? ¿Perdón? ¿De qué tamaño está haciendo los trazos? Aquí yo lo estoy haciendo 7. como de 10 centímetros, pero ustedes háganlo de 10, de 7 nomás. Bien, acompañan el giro. Esto es lo básico, ¿no? Lo que se puede hacer con cualquier pincel. A partir de esto, es que ya vamos a entender un poco la funcionalidad de este pincel. Observen, ¿ah? Para conseguir un trazo de esta manera, que es el módulo básico para este tipo de letra. Por eso yo les dije que tiene que ver más con caligrafía que con lettering. Obviamente que los que nos dedicamos a las letras tratamos de dominar estas disciplinas, ¿no? Tanto el lettering como la caligrafía y la tipografía en sí. Ven, se logra una letra B. Para esto requerimos de los trazos ya antes mencionados. Entonces lo que vamos a entender aquí es que el pincel nos puede otorgar un trazo delgado, ¿no? Como este. Y un trazo grueso como este. Bien, de la misma manera la combinación de ambos, como en la caligrafía, los trazos descendientes gruesos y ascendentes delgados, que tiene que ver con el recorrido de la mano al momento de hacer las letras. Ese es el principio básico, sobre todo para las minúsculas. Hagan este ejercicio. Todos pueden ver el video. Sí, sí, profesor. Qué bueno. Profesor, ¿y ahora usted también da sus clases virtuales? Claro, sí doy. Las clases virtuales que nosotros damos son personalizadas, es decir, de uno a uno. Al final les explico
brevemente qué consiste, pero es básicamente lo que estamos haciendo que ustedes están llevando gratis. Bueno, ustedes pagan a la pre, obviamente, ¿no? Entonces, a partir de este ejercicio ya entendemos que podemos realizar el gancho o cachito para los trazos verticales de esta manera. Pero es muy importante usar los pinceles. De todas maneras, ustedes exagérenlo. Voy a hacer con el pincel convencional. Exageren un poco el movimiento para que el pincel también tenga espacio, ¿no? Porque con el pincel convencional, digámoslo, podríamos girar un poco más, ¿no? Y hacerlo un poquito más lento. Ahí, girando un poco. Ya pueden hacerlo así. Profesor, esas líneas, lo que está haciendo ahorita es sobre papel bond. Es papel bond de 100, más de 120 gramos. Es lo ideal. Si lo hacen en más delgado se va a ondear. Pero hay que trabajar más rápido. Tenemos las líneas verticales, luego las horizontales, es lo mismo, pero cambia la dirección y el pincel siempre va a estar en el sentido de la dirección del trazo. Tenemos todos estos. Profesor, la colita de abajo no me sale. Y ahora les doy un consejo para eso. Y luego las curvas. Repitan esto varias veces, por favor, las curvas, ¿sí? Vayan repitiendo estos ejercicios, las direcciones diferentes, horizontal, vertical, diagonal y las curvas. Para el trazo, en la parte final, es importante, a ver, voy a acomodar un poco aquí. Ahora sí. Es el mismo principio con el que iniciamos. Colocamos la punta, empezamos a desplazarnos y presionamos. Por lo tanto, en la parte final va a ser lo inverso, ¿no? A medida que llegamos al final vamos levantando el pincel y solo nos quedamos con la punta. En ese momento es en el que vamos a girar levemente, ¿no? De esta manera. De esa manera van a conseguir un trazo limpio al final, ¿no? ¿Qué va a pasar? No se ve la punta de su cámara, no se ve la punta de la letra. Ahí. Ya. No se vio cuando hizo la punta. Llegamos al final. Vamos levantando el pincel ligeramente hasta solamente quedarnos con las puntas y es ahí donde se desarrolla el gancho, ¿ya? Y toda la brocha está con pintura, entonces, profesor. Claro, completamente. No, yo le había echado solo la puntita. No, al comienzo le dije empapen bien la pintura, el pincel con la pintura. Ya. Ahora sí, pues. Lo mismo para... Profesor, primero no estoy viendo, porque si me pongo a hacer, no veo cómo mueve el pincel. Después hago. ¿Está bien? No, vayan practicando a mi ritmo, Ya. para que no se atrasen. Profesor, ¿puede enfocar más arriba para que se vean todas las letras? Ya. Ya no van a ver mucho detalle, pero van a ver más amplitud.
Y los que desean pueden mostrar su trabajo, me avisan, me dicen, profesor, voy a mostrar mi trabajo, pongo aquí en la visualización para ver su proceso. Los que desean, no están obligados. Ahí está mejor. Sí. Continuamos. Sí, profesor, gracias. Listo. Unos ejemplos más. También pueden exagerar un poco con las horizontales. Las diagonales. Mercedes, ¿puedes tomar el audio, por favor? Disculpa, no me había dado cuenta. Ahora sí vamos a pasar a las letras. Ya con estos ejercicios básicos vamos a mostrar las letras. Voy a cuadrar bien esto aquí para... Ya. Como les expliqué, hay tres grupos básicos de letras. Para entenderlo bien voy a hacer una de cada una, ¿no? La letra E, por ejemplo, tiene una... A ver, un momento. Puedes llamar a mi mamá. Puedes llamar a mi mamá y decirle. Habla con ella, va a venir, creo. Ya. Dile que hasta la 1 estoy dando clases. Pero que venga nomás y le abro la puerta. Deja, pero. Ahora sí. Estamos en la letra E. Tenemos la vertical. Vamos a completar con 3 trazos más horizontales. No se ve el final de la letra. Bien. Eso debe ser por el tamaño de su monitor, imagino. Me avisan nomás, me avisan. De esta manera tenemos las 3 E. Ahora, una letra con diagonales sería la letra A. Y lo que quiero que entiendan en este proceso es que son superposiciones de los trazos que ya hemos practicado. No hay que inventarnos ningún otro trazo. Del mismo punto de origen, la otra diagonal y una barra horizontal. Una letra que utilice esto sería la R, por ejemplo. Ya en el grupo de letras que utilizan curvas. Una curva, tenemos una P y una diagonal. Este es el conjunto de 3 grupos de letras, casi por decirlo así, por nivel de dificultad, ¿no? El primero de la E, las letras que estén en este grupo van a ser sencillas, ya con diagonales se vuelve un poco más complejo y con todas y curvas se vuelve un poco más complejo, ¿no?
La letra R es una de ellas, las más difíciles. Voy a cambiar de hoja. ¿Tienen alguna duda hasta aquí? Para ya empezar a desarrollar todo el alfabeto. Un ratito, justo para copiar voy a tomarle foto un ratito, pues. Ya. Póngale todo. ¿Qué dijeron? Aléjale un poquito Mira, más de mediodía a lejos para ver el ejercicio. Para ver los ejercicios del comienzo. Aléjale la figura. Sí. Ahí. ¿Dudas? Súbalo un poquito. Ajá. Gracias. Profesor, Sí. estoy teniendo un pequeño problema que al momento de estar escribiendo, parece que me falta un poco más de escritura o ¿qué me recomienda? Porque Ya, a ver, muéstrame en tu video, o si puedes mostrarme en tu video el pincel y tu letrero o tu papel. justo en esta parte siempre me está pasando y estoy dando otra pasada y no me sale la primera con ustedes. Ya, ¿cuál es tu pincel? Este de acá. Muy bien. Ya, lo que vamos a hacer es añadir un poco de agua a la pintura, muy poco. Ok. Ahí ese el avance que estuve haciendo. Ya, está bien, Un está poco bien. cerquita. ¿Alguien más quiere mostrarme sus avances? Es el momento para ya arrancar con las letras. Profesor, las letras son de 7 centímetros de alto. ¿Y cuánto es de ancho? La proporción ideal es 7:5, no para todas las letras, pero para la mayoría sí. En el caso de la M, por ejemplo, es más cuadrada, ¿no? La M o la H. Gracias, profesor. De nada. Profesor, ¿podría subir un poquito más en la parte de arriba del video? Porque recién estoy empezando con tarjeta y para tomar esa foto. ¿Quieres ver la parte de arriba o la de abajo? Ahí. Gracias. De nada. Ya. Se me manchó. ¿Alguien más quiere mostrar su proceso? Yo le enseño, profesor. Ya. Hazlas un poco más altas las letras, porque tu pincel es un poquito ancho, ¿no?
Ya, ya. Siempre tiene que estar bien mojado, ¿no? El pincel siempre que tiene que estar cargado. Lo ideal sería para 2 trazos una carga de pintura, ¿no? A la carga de pintura para 2 trazos máximo. Ah, ya. Bien, vamos a proceder con el alfabeto. Una vez que desarrollemos el alfabeto, vamos a proceder con algunas palabras. Luego de las palabras ya vamos a hacer un boceto de una pequeña frase y del boceto de la frase ya pasamos directamente al desarrollo del letrero. Por acá tengo un ejemplo, digamos, de un letrero. Para que sepan cómo va a quedar. Vamos a llegar a esto al final, ¿no? Claro que aquí le falta todavía aplicar las sombras, pero vamos a llegar a esto, ¿sí? Sí, profesor. Entonces, de las dudas que ya me he mostrado o lo que he visto, yo creo que vamos bastante bien. Y voy a repetir sobre todo la duda del alumno que se le secaba el pincel al inicio nada más. Profesor, enseña el mío. A ver. Mira. Un momento. Ya está bien. He avanzado rapidito. Ya. Ahora, al inicio, claro, desarrollamos el trazo normal, ¿no? Colocamos la punta del pincel, presionamos ligeramente y nos desplazamos despacio. Despacio. Al final se nos va a acabar la pintura, eso es por el pincel, no hay problema. Y levantamos también despacio. Para que quede lo más regular, levantar y finalizar solo con la Profesor, punta. no se ve bien. Súbale un poquito el zoom. Así es, sí. Ya, me van avisando nomás. Que Ya. son las limitaciones de la tecnología, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Ajá. Repetimos. No lo hagas rápido porque si lo haces rápido la pintura no tiene esa velocidad de fluidez por el soporte, que el papel tiene textura y absorbe la pintura. Si fuera sobre un vidrio, obviamente que podría fluir mucho más. A ese movimiento es que se le añade un movimiento al inicio ligeramente y al finalizar también un pequeño movimiento para las puntas o los ganchos. Bien, dicho esto, ahora sí, vamos a ver todas las letras. Ya dicho esto, si tienen que ir al baño, comer algo, no sé, es el momento, porque ya de aquí vamos a iniciar sin pausa, ¿no? 1 hora de ejercicios y 1 hora de letrero, y con eso estaríamos bien.
¿Se ve bien la parte inicial? Sí. Perfecto. Ya a medida que voy avanzando lo voy moviendo, voy a inclinarlo ligeramente. Me avisan, a veces yo dejo de mirar el monitor y estoy concentrado en el soporte, pero me avisan si hay que moverlo. Entonces, el soporte tiene que tener también esas líneas. Si no lo tienen, ustedes son dibujantes, la mayoría imagino, hagan un trazo así nomás simple, ¿ven? Uno arriba, uno abajo, ¿no? Con la proporción que les he dado, 7 de alto, aproximadamente, no tiene que ser exacto. Un trazo a mano alzada y ya con eso lo tienen solucionado, porque no es mucha precisión que digamos, sobre todo en esta etapa, ¿no? Ya para el boceto vamos a requerir un poco más de precisión, pero para los ejercicios, lo que les dé el tamaño del pincel. Entonces, ya hicimos la E, un trazo vertical, 3 horizontales, la F, simple, ¿no? Menos un trazo, H, como les comenté, la H es un poco más cuadrada. Esa proporción ustedes la van a conseguir con práctica, ¿no? Al ojo, ya digamos así. Y para que les ayude pueden buscar en YouTube cualquier tutorial de letras romanas, mayúsculas o capitales, que es el mismo principio casi para todo, sobre todo para la proporción. F, H, I, L, T, este sería nuestro primer grupo. Sencillo, ¿no? ¿Cómo lo ven? Voy a la E primero. Vayan realizando las letras y el que desea me va mostrando. Profesor, ¿qué le parece? Ya estuve avanzando un poco. Muy bien, está muy bien la proporción, los trazos. Claro. Solo que la T se movió un poco más, Ya. un poco más alejada. En general está bien. Gracias, Fabricio. Profesor, ¿me puedo mostrar? Claro. Muy bien. Sí, está muy bien. Has entendido los ejercicios, los trazos. Está bien la E también. Perfecto. Gracias, Elian. ¿Alguien más? Vayan pintando, hay tiempo. Ajá. Enseña tu pincel para que vean que no necesariamente se puede hacer con pinceles rotuladores, pero ayuda bastante.
Profesor, me falta un poco de práctica, mire. Ya, está bien, está bien. La barra horizontal de la L, ese es el objetivo, es más regular, trata de... No, controla mejor el pulso, pero el principio está bien, estás logrando los ganchos y todo. Hay un consejo que les voy a dar que para que controle mejor el pulso, lo ideal es esto hacerlo sin apoyar la mano en la superficie, ¿no? Así como esto, sino también colocar el puño debajo para que ganen un poco de altura y al mismo tiempo mantengan el control, ¿no? De esta manera. El pincel también ayuda mucho, mientras más largo el pelo, el equilibrio o el trazo regular es más preciso. Porque el pincel se pega al soporte, ¿no? Como una ventosa casi. Muéstrenme sus avances. Vayan mostrándome sus avances antes de pasar al segundo grupo, ¿no? Que son ya letras con trazos diagonales. ¿Me puedo enseñar, profesor? Sí. Está muy bien. Está muy bien, gracias. Solo activen su cámara si van a mostrar el trabajo para ver todos los trabajos, ¿no? Hasta el momento les ha parecido sencillo, difícil, más o menos. ¿Qué les parece la técnica? Si les va a ayudar en su preparación como postulantes a la escuela. Sí, sí nos va a ayudar porque es básico las letras. Profesor, me ha dado más seguridad en mi pulso. Eso es lo que he sentido. Muy bien. Coméntenme si quieren a qué especialidad van a postular, por qué les gusta la escuela, en fin. Si quieren que les cuente algo de mi experiencia también con la escuela, si tienen dudas. Sí, Profesor, yo estuve indagando un poco acerca de todos sus trabajos porque los sigo en Instagram. Ah, muy Y bien. vi que usted fusiona lo que es la propia pintura de retrato con las letras. ¿Cómo si surge esa idea de fusionar esos dos? Claro, buena pregunta. Eso es claro, como les comenté al inicio, las referencias principales que tenía sobre la pintura estaban en la calle, ¿no? No habían galerías o centros donde se expongan trabajos de pintores. Y la mayoría de pintores que conocía pues trabajaban en esto, en publicidad, ¿no? Entonces, en la publicidad es inevitable combinar el rotulado de letras con la ilustración o el desarrollo de imágenes, ¿no? De manera pictórica también. Esa fusión a mí siempre me ha parecido interesante. Lo que yo no les he contado hasta ahora es que yo también llevé unos cursos de diseño. Estudié diseño en el Instituto IDAT, también paralelamente en la escuela.
Yo terminaba las clases de dibujo a las 6 y me iba corriendo hasta Wilson a mis clases de diseño en las noches, ¿no? Estudiaba diseño de 6 a 10 y terminaba muerto en la noche ya, en fin, pero así logré hacer las dos carreras. Y porque siempre me ha llamado la atención también lo gráfico, ¿no? La parte pictórica me gusta muchísimo, ¿no? Siempre pinto y trato de fusionarlo porque encuentro mucho placer, si se quiere, en desarrollar tanto la imagen como la parte gráfica de las letras, o cualquier símbolo en realidad, ¿no? Por eso me gustan mucho las herramientas pictóricas, ¿no? Aerografía, el pincel, el stencil. Y en la escuela, obviamente, por lo menos en la etapa donde yo estuve, no es que no nos permitían, sino que no se puede ver mucho esto, ¿no? Esto se ve en la calle. Y eso es aprender de la escuela también y al mismo tiempo de la calle, ¿no? Y llevarlo a la escuela. Yo creo que ese es el objetivo, ¿no? Ustedes estudian pintura o cualquier especialidad, lleven lo que encuentran en la calle a la escuela y la escuela es un espacio de discusión bien interesante, ¿no? Y ahí es donde van a evolucionar, centrarse más en su tema, investigar más, y para eso es la escuela, como una universidad tal cual. Gracias, profesor. De nada. Entonces, para los que ya están avanzando también, vamos a hacer el segundo grupo y luego hacemos otra pausa comercial con preguntas, dudas, sugerencias. Muy bien, ya desarrollaste los ganchos, las puntas características. Está Pero muy la bien. T me falta un poquito para perfeccionar. Sí, como tiene solo dos trazos hay que conseguir el equilibrio, ¿no? Bien simétrico. Las letras simétricas son las más difíciles. Gracias. Sí, gracias. Vamos con el siguiente grupo, sería desde la letra A. Diagonal del mismo punto, otra diagonal. Aquí me pasé del ancho, pero es la idea. Tres trazos para la A. Seguimos con la letra K. Profesor, el papel un poco más a la izquierda, o la cámara será, creo, porque ya no se ve la A ahora. No, vamos letra por letra, al final les pongo todo el papel, pues. Ahí. Ya. Letra K. Diagonal al centro. En la calle, en la R, lo que tenemos que conseguir es lo siguiente. Trazamos con un lápiz una diagonal en la misma cuadratura. Esa es la dirección de la pata, para conseguir un equilibrio. Luego de la K sigue la M. En el caso de la M y la N vamos a desarrollar primero los trazos extremos. Por lo menos yo me acostumbraba a hacerlo así, hay diferentes procesos. Profesor, disculpe, ¿podría apuntar un ratito en la parte de arriba, en la parte final, para tomarle fotos? Porque no he visto esa parte, por favor. Al primer grupo. Ahí. No, en la parte final, del primero. ¿Esto? Gracias. Ya. Dos diagonales del mismo punto de origen. ¿Ven? Diagonal. El ángulo es bien cerrado, no tengan miedo en cerrar el ángulo, ¿eh?
A veces por abrir el ángulo se transforma en otra letra ya esto. Siempre de la mitad hacia abajo, nunca dejen en la mitad el trazo de la M. Lo mismo para la L. De esta manera. Y para la ñ, pues el símbolo que va en la ñ se llama virgulilla y es una horizontal con un ligero movimiento. Ahora vamos V por la V. Como la A pero invertido, ¿no? Para los que no saben, aquí en carga máxima somos dos, Azucena y yo. Así que si escuchan una voz ahí de Azucena que está con la cámara, me está apoyando. Y lo mismo hacemos cuando ella dicta el curso, yo también le apoyo en los audiovisuales. W, como su nombre lo indica. ¿Quién me dice una palabra en español con W? ¿Cómo dice? Nombre, Wilmer. Pero Wilmer es un nombre inglés. Wari, de la cultura Wari. Ya, pero como el quechua no tiene escritura en español. Una palabra con W en español. De esa manera se desarrolla la W, que no sirve mucho para el idioma español, pero la historia es la siguiente de la W. Como España tenía en sus dominios también a los Países Bajos, lo que ahora es los Países Bajos, apellidos o nombres de esa zona tenían una pronunciación especial con este sonido, ¿no? De la W, como Wilmer, por ejemplo, nos has mencionado, y se añade al alfabeto latino la W para esa función específicamente, ¿no? Nombrar apellidos y nombres de esa zona. No hay palabras en español, digámoslo así, propiamente dichas, con W, ¿no? Por eso que es una letra ahí que está flotando siempre y que para el inglés sí sirve muy bien. La M también tiene su historia. Por ejemplo, la M se utilizaba para nombrar el agua. Es por eso que Madrid en España significa fuente de agua, Madrid. Y digamos, su forma más ancestral es de esta manera, ¿no? Como una M pequeñita, pero simboliza el agua, ¿no? Son pequeños datos de las letras que nos ayuda a entender un poco su forma, ¿no? Nos quedamos en la W. Vamos a elaborar la X, que es una letra simétrica, por lo tanto hay que tener cuidado de calzar justo en el centro del cruce. Y. Igual, ¿por qué se dice Y? Porque la I latina, como la conocemos,
también se añade recientemente al alfabeto, ¿no? Siempre se utilizaba la Y de origen griego. Y finalmente la letra Z. La misma estructura de la N. Primero realizamos los extremos o paralelos. Esto nos ayuda a entender dónde va a estar la letra. Y trazamos la diagonal para unir ambos. Profesor, ¿puede repetir la M? Que no me sale. No hay problema. Este es todo el grupo de las diagonales. Voy a repetir la ¿Te lo puede tomarme foto? Ya, primero voy a ponerlo aquí mostrando la A. Tómenle foto. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ahora vamos aquí a esta parte. 5, 4, 3, 2, 1. Voy a repetir la M. Vayan pensando en alguna palabra o frase de dos palabras o 3 palabras como máximo para el letrero final. La N. 2 trazos paralelos verticales. Aquí es donde les aconsejo que no tengan miedo a encerrar las diagonales o en los ángulos que forman las diagonales. ¿No? Es un ángulo bien cerrado este. Y lo mismo para el otro. Lo que hay que tener en cuenta es que al final todo parezca un solo trazo, ¿no? Que alguien vino y empezó de abajo, arriba, abajo, arriba y abajo. Esa es la idea, ¿no? Que no se note quebrado en ninguna parte, ¿no? El trazo que no se quiebre, porque se va a notar. Por ejemplo, aquí en esta parte se nota ligeramente un ángulo, ¿no? En la N. Entonces eso no hay que lograr, hay que tratar de definir el trazo hasta el final siempre, ¿no? Para que no se quiebre el trazo. Eso es. Y en esta etapa, de nada. Entonces vayan realizando estas letras y si gustan me muestran, por favor. Y así yo les puedo también retornar con algún consejo o recomendación. Ya, profesor. Profesor, ¿cuál es la letra D? La D va en el siguiente grupo todavía. Vamos a terminar con esto y en el siguiente grupo realizamos ya las letras curvas. Ya, gracias. Muéstrenme sus trabajos, muchachos. Un ratito. Ya. Profesor, ese es mi trabajo. Ay, se me cerró mucho. A ver, muéstrame por Eso es lo favor. que eso es lo que estoy avanzando. La X está un poco rarita. Fondo negro. Está bien, está bien. Traten de no tener muy aguada la pintura, porque cuando apliquemos el blanco sobre la superficie negra, se va a requerir que sea uniforme el blanco, ¿no? Traten de trabajar siempre con lo más espeso que se pueda, pero que les permita realizar los trazos. Pero está bien, gracias. Por eso podía bajar la parte fundamental ahí. Ahí. Profesor, una pregunta. Gracias. Esta tinta que estamos usando también sirve para hacer claroscuros. Pinturas así de unidos con claroscuros.
¿Te refieres al acrílico? Sí, como veo que queda bien, o sea, bien marcado, porque no es ni tan líquido ni tan pastoso, es como que un término medio que te permite dar unos trazos concretos. Ya. Y estoy viendo el acabado y sí me gusta realmente. Y quería saber si esto debería parecer algún tipo de claroscuro, porque parece que claroscuro que se tiene que pintar el fondo todo de negro y a veces además no contrasta bien con el otro. Ah, ya. No, es lo correcto lo que mencionas. Para trabajar un claroscuro, sea en dibujo o en pintura, es recomendable siempre tener el fondo negro, ¿no? Y para que quede bien negro, pues hay que aplicar dos capas a veces, dependiendo de la calidad de la pintura. Pero el claroscuro es, si procedemos al revés de un fondo blanco y con negro, es más complejo, ¿no? Había gente, en el óleo se trabaja esta técnica, ¿no? De lo oscuro a lo claro. Hay gente que trabaja del claro al oscuro y no se recomienda mucho. Hay mucha gente que lo puede hacer, pero no es recomendable. Pero el trazo negro, como lo ven aquí, se logra mucho por el pincel, ¿no? Porque el pincel, al tener bastante pelo, carga buena pintura y eso le permite dar una capa regular de pintura, ¿no? Esto no funciona raspando como los pinceles cortos que dejan la pintura y te dejan una huella del pincel, ¿no? Y te dejan raspando para expandir la pintura. Esto en cambio te deja una capa más uniforme, ¿no? Más gruesa de pintura. Por eso es que concretamente se define muy bien el trazo con el pincel y queda bien negro. Y lo mismo vamos a ver con aplicando el blanco, que es técnicamente un claro oscuro. Vamos a ver ahora la aplicación del blanco sobre el negro. Espero haber resuelto tu duda. Sí, por gusto. De todas maneras, es cuestión de experimentar con Sí, claro, y la experimentación es válida. Si quieren adquirir los pinceles que tenemos, me avisan nomás y van a probar. Profe, una pregunta. Dígame. Estoy tratando de hacer la letra K y se me está complicando un poco. ¿Podría hacerla de nuevo, por favor? Si puedes, muéstrame en video tu letra K y te hago la demostración de acuerdo a eso, ¿no? Profesor, ¿la puedo usar como avanzado? Y bueno, ya acabé. Ya, perfecto. Ya está muy bien. La V y la M está muy bien, la N también. La W es un poco difícil de controlar por la cantidad de trazos, pero la estructura está bien. Está bien, está bien. Gracias. La Acá hay X. otra parte que Sí, estoy viendo. Está muy bien. Trata de definir mejor al inicio y al final de cada trazo, pero ya estás consiguiendo la estructura. Profe, aquí está hice dos. No me salió bien ninguna. Acá hay una. Ajá. Y Ya, acá hay otra. ya, perfecto. Es lo que mencioné al inicio. Te muestro aquí. Voy a hacer la estructura con el lápiz. ¿No? Tengo la letra K, una vertical, una diagonal al centro y una diagonal que va a atravesar todo, ¿no? Imaginemos este cuadrado. Esta es la diagonal y esta es la otra diagonal. De este principio parte la letra K. Entonces, vertical, diagonal al centro, y siempre hay que proyectarnos
¿no? La dirección, ahí. Esa sería la proporción ideal, digámoslo así. Si se mueve esta dirección y se va un poco para la derecha o para la izquierda, o se convierte muy delgado hacia la izquierda y se vuelve frágil la letra, y si se vuelve mucho a la derecha, pues ya pierde el sentido, ¿no? Eso sería para lograr. Ya he visto otro ejemplo que has hecho que es también, imagínate que tienes la letra K y claro, tú has partido de darle una curva ligeramente. También puede ser, ¿no? No hay mucho problema en ese sentido, pero siempre tratando de conseguir esa dirección. Porque aquí hay un peligro, ¿no? De que se junta mucho aquí y bueno, hay que tratar siempre de conseguir la legibilidad. Igual la proporción se consigue con experiencia. Bien, ahora vamos a pasar al siguiente grupo. Ya, estoy viendo el trazo que estás realizando. Trata de hacerlo de arriba hacia abajo, Luisa. Profesor, no me ha salido la W. Está horrorosa. Miren. A ver. El centro trata de hacerlo más arriba. Ahí lo estás haciendo casi a la mitad. Trata de hacerlo más arriba y eso te va a dar más espacio para que sea más legible el trazo. Uh-huh. Pero primero se hacen los dos trazos del costado, ¿no? En el caso de la W no, procede como la V. Haz una V primero y después al lado otra V. Ajá. Vamos por el último grupo de letras. Profesor, disculpe. Sí. Fue de premio. Al inicio me daba mucha confianza y temblaba mucho, por eso me salieron así las letras, pero ya bajo las corregí. He estado haciendo, no sé si estará bien, a ver ustedes qué dicen. Está muy bien, los trazos verticales están bien. En las diagonales nada más controla un poco más el pulso, pero en general está muy bien. Gracias. Profesor, gracias. Gracias. Y ahora sí vamos con las diagonales. Perdón, las letras curvas. Pon la cámara. Comenzamos por la letra B. B de Bellas Artes. Trazo vertical. Una ligera curva o media luna y la siguiente. En este caso vamos a rematar con un trazo más en la parte inferior para darle más solidez a la base de esta manera. C, bueno, la D para hacer un trazo similar, la D. Aquí hacemos la media luna completa, es más difícil, pero despacio nada más. Si quieren, primero tracen la curva para guiarse. Eso les va a ayudar. Ahora la C.
cerramos un poco abajo, no lo dejamos así abierto como arriba, cerramos un poco, ¿no? Para esto hay que girar ligeramente, ¿no? Y el giro del pincel, pues con los dedos, ayúdense con los dedos. Y aquí cerramos con un trazo más. Como una ola. Exacto. Letra similar a la C, pues la G. Para la G sí vamos a mantener una media luna como tal. En la parte superior igual, cerramos un poco. Un trazo horizontal más o menos en el centro que sobresalga un poco. Y aquí cerramos. Se ve pixeleado. Ahí lo pueden ver bien. No sé si será mi conexión, pero se ve pixeleado. Sí, creo que está fallando un poco la conexión. ¿Vas a estar o de te vas tú? Sí, voy a estar, voy y vengo. No, ahorita digo, porque va a traer Luis. Voy a estar aquí hasta la 1, me han dicho. Hasta la 1. Ahorita estoy yo. Ya continuamos. Estamos en la G de gato, vamos con J. Para la J del trazo vertical que ya tenemos, en la parte final cerramos con gancho. Más o menos un poco más abajo de la mitad proyectamos otro gancho. Ahora la letra O. De la media luna que tenemos, de un poco más adentro del trazo, no exactamente el borde, otra vez la media luna y también un poco más adentro, no superpuestos los trazos como les comenté al inicio.
y luego la P. Una media luna y aquí ligeramente en diagonal. Pueden ver ahí el trazo ligeramente en diagonal. Luego, para la Q, pues una diagonal para la letra O. Y la R, ya no la voy a hacer aparte, voy a aprovechar la P. Y como en la letra K les comenté, nos guiamos de esa dirección en diagonal. Y así solucionamos la letra R. Muy bien. Finalmente dos letras más y terminamos con este grupo, que sería la letra S, que es la más peculiar de todo este grupo porque tiene un movimiento curvilíneo así. Y aquí es donde se añaden dos ganchos, ¿no? Uno arriba, uno abajo. 3 trazos. Finalmente la letra U. Como la letra J, de esa manera. Ahí pueden ver todas las letras. Espero que sí. Avancen y me van mostrando su trabajo y puedo repetir cualquier letra que deseen. Y luego de esto ya vamos con las palabras, ¿sí? Disculpe, ¿podría moverlo más a la derecha? Ahí. Atrás. Ahí, profesor. Ya. La primera palabra que vamos a hacer, por ejemplo, Perú. En este caso ya voy a exagerar un poco la inclinación o el movimiento para que entiendan que también no estamos en algo rígido, ¿no? Sino que son los principios básicos, pero ustedes pueden estilizar los movimientos como gusten. Es lo mismo, pero más movimiento, más curva. Y está más echadita a la izquierda. Así es. Ya tiene una inclinación. Profesor, ¿puede enfocar más a la derecha? Gracias. Ya. Y
la U. La tilde, una pequeña diagonal. Aquí es donde les explico los ganchitos laterales, ¿no? Son como unos signos de mayor y menor así. A manera de un triángulo. Sale el pincel y regresa. Sale el pincel y regresa. Sale el pincel y regresa. Sale el pincel y regresa, ¿no? Y por ejemplo, si aplicamos una sombra, sería de esta manera. Y esto nos va a dar la ilusión, pues, de que hay volumen, profundidad y sobre todo, claro, una luz artificial, ¿no? Un punto de iluminación, es una sombra paralela o proyectada de un lado determinado. Pueden usar un pincel más pequeño. De esta manera. Eso, digamos, sería una palabra con los trazos completos, ¿no? Ornamentos y la sombra. ¿Qué les parece? Excelente. Wow. Esa es la aplicación, digamos, de la técnica, ¿no? ¿Alguna duda hasta aquí? Eso es lo que vamos a hacer hoy. Así es. Ya ustedes saben la... Profesor, Sí. no me sale la C ni la G, o sea, por más que intento, ese doblez inicial, esa entradita de la G y de la C, no me sale. Muéstrame tu trabajo, por favor. He cambiado porque creo que estaba muy espeso el acrílico, porque todo se me manchó y he cambiado a témpera. Ya. Y con la témpera, que es las últimas, está mejor, pero esa parte de la C, esa parte interior, o sea, de la C, de la G, de la S, no me sale. Es por lo mismo que el ancho de tu pincel es para letras más grandes, entonces no te va a dar espacio para desplazarte en ese trazo. Tengo estos. Ya está bien, pero haz la letra un poco más grande y vas a ver que va a resultar mejor. A ver. ¿Podría repetir, o sea, la técnica para dar la vuelta a la curva de la C superior? Claro, lo voy a repetir. En tu caso, por ejemplo, si tienes el pincel, tú lo estás haciendo un tamaño más o menos así y no te va a dar mucho espacio para la curva, ¿no? Si lo haces más grande, se va a cerrar mucho, va a parecer una E minúscula.
Por eso yo te recomiendo que desde el ancho de tu pincel, esto en caligrafía, por eso le dije 7×5. Si tu ancho de tu pincel es este, aproximadamente son 7 trazos. 7 trazos por 5 de ancho, ¿no? Ah, ya. Esa es la proporción ideal, digámoslo así. Puedes hacerlo más grande, más pequeño, pero esa es la proporción ideal para Ya. tu pincel. Entonces, a ese tamaño es que tú tienes que trabajar, ¿no? Presionando todo el pincel, aprovechando al máximo los pelos, la carga de pintura, y te va a dar esa flexibilidad incluso para hacer este tipo de escena, ¿eh? Entonces vas a poder resolver ya la C que hemos trabajado. Cerrado un poco abajo y ahí vas a tener espacio para la curva. O sea, la curva la hace al final, ¿no? Así es, no es un solo trazo, ¿ah? Ah, ya, por razón, pues. Por eso que no me... Claro, Ah, ya. no es Ya. un solo trazo. La C, porque no se ve. Ya me está saliendo. La de abajo, no la de abajo. ¿Qué ha hecho? Ahí se ve. Sí. Ay, ya me salió. Perfecto, me alegro. Gracias, profesor. De nada. Profesor, ¿podría enfocar un poco más a la derecha, por favor? Ahí está. Muchas gracias. De nada. Bien. Vamos ahora al asunto. Que nos va a quedar poco tiempo. Todos tienen el formato de 30×40. Alguien tiene más grande, alguien tiene más chico. Yo tengo un poco más grande. Yo tengo el tamaño de un jabón. A4. Sí. Ya. No, me estaba haciendo el Perú. Me quedé ahí. Está bien. Está bien. Perfecto. Ah, y sobre mi tablero también es tamaño A4. No encontré otro que poner. Ya. Para los que tienen A4, máximo 2 palabras. Yo les recomiendo que hagan una palabra nomás como la que he hecho, Perú, ¿no? Y para los que tienen 30×40 o un poco más grande, podemos hacer 2 o 3 palabras, que sobre todo por el tiempo, para acabarlo bien, ¿no? A ver, vayan preparando, pongan una hoja en limpio en su mesa, lápiz, los pinceles, y yo me conecto en un par de minutos nuevamente. Ese también. El que dice Profe, 10 minutos, por favor. el que dice el OSB que dice Maratans, el nombre del... A la parte derecha, a la derecha. Abajo, Maratans. XX, audio. Sí, por favor. Las últimas letras.